Por un lado se agilizan los procesos y se ahorra dinero, claro está, pero esto podría a la larga cobrar vidas inocentes y ese es el tema que vamos a tratar de definir, de analizar en el día de hoy. Carolina González, ella es portavoz de la ACLU aquí en Miami, me acompaña, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Félix, por la invitación. Al contrario, bienvenida a nuestro programa. Y vamos a darle la bienvenida, las buenas noches vía Skype a Juan Meléndez. Juan está en Albuquerque, estuvo 17 años preso, lo dejaron en libertad porque 17 años después se dieron cuenta que habían cometido un error, que era inocente y entonces se quedó en libertad. Vamos a tener su testimonio hoy aquí en el programa. Juan, buenas noches. Buenas noches. Encantado de que esté con nosotros. Carolina, comienzo contigo. Esta ley, más o menos lo explicábamos, pero ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los poderes que esto le da al gobernador de la Florida inmediatamente? Bueno, esta ley lo que hace es acelerar el proceso en que una persona es ejecutada, es decir, una vez que la persona agota todos sus recursos legales para apelar, la orden de ejecución debe realizarse en los siguientes 30 días y luego a partir de allí, en los siguientes 6 meses, 180 días, la persona debe ser ejecutada. Esto es bastante preocupante, sobre todo en un estado como la Florida, que somos vergonzosamente líderes en sentenciar a muerte a personas que luego se descubre que son personas inocentes. ¿Tienes algún dato específico? Son 24 personas en Florida han sido exoneradas. 24 han sido exoneradas. Y hay que aclarar que han sido 77 personas han sido ejecutadas, es decir, que Florida, por cada 3 personas que ejecuta, exonera una. Por cada 3 personas que ejecuta, encuentra que una persona en el pabellón de la muerte es inocente y la libera. Estamos hablando además de la vida de un ser humano. Juan, buenas noches de nuevo. Usted es uno de esos 24. Cuéntenos primero su caso. Además, puede haber otros casos. Hablan de 13 personas que están ahora mismo en la galera de la muerte esperando y que tal vez uno de ellos puede estar en su circunstancia. Cuéntenos qué fue lo que pasó con usted. En mi caso, estuve condenado y sentenciado a muerte, un juicio que duró una sola semana. El juicio estaba basado en el testimonio de 2 testigos con muy poca o ninguna credibilidad. Uno era un informante pagado por la policía y el otro era un coacusado que se implicó él mismo y a su primo y a mí en el caso bajo las amenazas de la silla eléctrica. Después lo sentenciaron a 2 años de probatoria con 2 años que ya tenía. En mi juicio no había nada físico y a pesar de la plaga de dudas que había en el juicio, un jurado cualificado a muerte no vaciló en condenarme y sentenciarme a la silla eléctrica. Juan, ¿cómo se pasa un ser humano 17 años encerrado, además en la galera de la muerte, esperando que lo maten, literalmente, sabiendo que es inocente? Yo pasé 17 años, 8 meses y un día en el pabellón de la muerte. Sufrí muchísimo. Me mantuvieron en una celda de 9 por 6 pies. Y siempre que me mudaban de esa celda por cualquier razón. Tengo grilletes en los tobillos, cadenas en mi cintura y esposas en mis muñecas. Sufrí muchísimo, pero lo más duro para mí en la pena de muerte era cuando ejecutaban a una persona. Yo estoy al lado de una persona que lo conozco por 10 o 15 años, tal vez más. Él llora a mis hombros, yo lloro en el de él. Y él me cuenta a mí sus más íntimos pensamientos, yo le cuento los míos. Yo aprendo a crecer, a amarlo. Y un día lo sacan de esa silla, yo sé lo que va a pasar, lo van a ejecutar. Mi tiempo era la silla eléctrica. Tienen que cargar la silla con electricidad, porque son 2010 voltios que tienen que cruzar por el cuerpo para poder matarlo. Yo oigo este sonido, que todavía está en mi mente. Sé precisamente el momento cuando le queman su alma, porque las luces aprenden y apagan y no puedo pararlo. Pero lo más triste de todo es que algunos son inocentes, como Jesse Teparo, Benny Dance, Leo Jones, Pedro Medina y mi compatriota de Puerto Rico, que el estado de Florida, de un acuerdo legal, le ofrecieron 5 años, no lo cogió simplemente porque no cometió el crimen y le costó su vida. Ángel Nieves Díaz, y solamente puedo decir adiós. Yo sufrí mucho, pero mi familia también sufrió muchísimo, mi mamá particularmente.
sufrió creo que más que nadie. Yo me Juan, acuerdo una... perdóneme que lo interrumpa. ¿Específicamente de qué lo acusaron a usted? Todo el que está condenado a muerte tiene que haber un asesinato. En mi caso fue robo armada y asesinato en primer grado de un hombre blanco. Y usted, después que usted lo dejan en libertad, pues capturaron a la persona que había cometido ese crimen. La persona que cometió ese crimen, encontraron una confesión grabada del verdadero culpable. Hicieron una investigación y encontraron evidencia física en contra del verdadero culpable, pero también encontraron que el fiscal había escondido evidencia que indicaban que yo no había cometido el crimen. Claro, vamos ahora, Carolina, estábamos oyendo un testimonio desgarrador, ¿no? En la época que él cae, posiblemente no existían muchos de los adelantos que hay hoy en día, el ADN y toda una serie de cosas con las que cuenta la justicia. ¿Por qué usted considera se debe abolir la pena de muerte? Por supuesto que sí. Es importante aclarar que a veces confundimos el término de justicia con el término de venganza, ¿no? El hecho de que una persona sea puesta tras las rejas por el resto de su vida sin derecho a libertad condicional es ya justicia. Hay a veces también confusión con el tema de en cuánto implica para el Estado mantener a una persona en cadena perpetua versus cuánto implica sentenciar la muerte. Y la verdad es que el Estado gasta mucho más recursos sentenciando a una persona a muerte, ejecutando a una persona, de lo que gasta manteniendo a esa persona en cadena perpetua. ¿Qué le contesta a usted esto? Usted lo tiene que haber escuchado, yo lo he oído muchísimas veces. Hay mucha gente que dice, mis impuestos los gasto en esa gente que está en la galera de la muerte 10, 12, 13, 14, 20 años y yo tengo cosas mejores que hacer con ese dinero, se debería de invertir en otra cosa. Claro, pero por ejemplo, la Florida gasta aproximadamente unos 51 millones de dólares en ejecutar, se gastan 51 millones de dólares en ejecutar personas, más de lo que se gastaría si esa persona fuese puesta en cadena perpetua. Es decir, que realmente implica más para los contribuyentes ejecutar a una persona que lo que implica mantenerla en cadena perpetua, sin hablar del costo moral del riesgo de ejecutar a una persona inocente, ¿no? Como escuchamos en el caso de Juan, además, él menciona varios aspectos importantes y uno de ellos es que la víctima era una persona blanca. Cuando hay una discrepancia social importante, las personas de color que son agresoras o posibles agresoras, son acusadas de agresoras, a una persona blanca tienen más probabilidades de ser sentenciada a muerte que una persona blanca. Estadísticamente eso se puede... Correcto. A nivel nacional, por ejemplo, cuando hablamos de ejecuciones que se han realizado interraciales, donde ha habido un agresor y donde ha habido una víctima, 240 personas afroamericanas fueron sentenciadas a muerte versus 20 personas blancas. Voy a terminar ya con usted, Juan. Evidentemente el sistema tiene deficiencias y su caso lo demuestra. ¿Qué sintió usted cuando lo liberaron? Y hoy día, ¿cómo es su vida? ¿Siente rencor? ¿Se ha recuperado? ¿Se ha reintegrado a la sociedad? Yo le puedo decir que me sentí muy bien. Fue una gran experiencia. Una cosa muy emocionante. Yo voy ahora y lo que hago es que voy y hablo, soy lo que se llama un activista que va y habla a muchísimas partes del mundo en contra de la pena de muerte. He estado casi en todos los estados de Estados Unidos tratando de abolir la pena de muerte y estoy feliz, no tengo rencor ni odio. Tengo coraje, pero no coraje a nadie en particular, coraje hacia el sistema. Lo más que me molesta a mí de la pena de muerte es que esto no es tan difícil de entender. Juan, yo le agradezco mucho la participación, el que haga ese trabajo, ¿no?, informativo, de denuncia que hace por todo el país. Era Juan Meléndez. Para aquellas personas que nos interesaron más tarde, estuvo 17 años en el corredor de la muerte y, como decía anteriormente, 17 años después alguien se dio cuenta de que se había cometido un grave error. Carolina, muchísimas gracias también por haber estado con nosotros en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, vamos al tema de los Heat. Regresan a Miami para jugar un partido decisivo. Ganan todo
o termina todo para ellos? Volvemos con la información.